la aplicación, aplicaciones, y después hacemos tipo resuelto. Ahí vamos a dar el resuelto. Hermano, lo estaba diciendo, me lo juro que iba caminando como 4 horas por ahí, paso por mi cuidado. Mira. Y el logaritmo. 7, 8, 9. Entras al cine, me pasa por andar invitando personas. Pero algo tengo que gastar esa estructura. Ya. Venga. Venga. No, se llama Valentín. Valentín, ¿ya están grabando? Falta, la cámara está mirándome hacia mí. ¿Sí? Sí. Falta que ustedes no me miren ahora. Sí. Ahora, vamos a hablar de estas son aplicaciones de las funciones inversas, porque ya hablamos de las funciones inversas. Las funciones que tienen inversas, que son las biyectivas, porque hay un teorema que decía que la función tenía la la relación inversa era función exactamente cuando la función nominal de f es biyectiva. ¿Okay? Tiene que ser biyectiva. Y también vimos un ejemplo la vez anterior donde tenía una función que no era biyectiva, pero que yo le podía restringir el dominio y el recorrido de manera de hacerla biyectiva, y una vez que lograba eso, a esa le podía calcular la inversa. Y vimos algún ejemplo donde sacamos una fórmula. Vamos a volver a ver ejemplos de ese estilo más adelante. Pero ahora, lo que quiero hacer ahora es una aplicación. Ustedes todos tienen calculadora, ¿no? Y saben que en la calculadora hay teclas, obviamente. Hay unas teclas, una tecla que tiene la exponencial e a la x. E a la x, no sé si está en blanco o en rojo, que está arriba. Parece que las que la calculadora prefiere calcular son las logaritmos. Los logaritmos, hay dos teclas, log y ln. ¿Sí? Y arriba de esas teclas con log y ln, depende de la calculadora que tenga, si es marca chancho, no sé si sale, no sé como la que tengo yo, que sirve para ir a comprar un almacén nomás. ¿Ya? No es científica, pero ustedes tienen una científica que tienen teclas logaritmo, LOG y LN. Y arriba de esas teclas hay unos símbolos colorados, rojo, que tienen la y es a la X y E a la X. ¿Lo ven o no? Ok, sobre esas funciones ustedes simplemente ya las conocen. En el liceo tuvieron que calcular seguramente varios logaritmos, pero probablemente ustedes no saben de dónde vienen. Ahora les voy a contar de dónde vienen. Eso. Definición. O sea, A mayor que 1, sea A mayor que 0 en R, pero no 1. No me interesa el 1 porque no es muy interesante. ¿Y por qué no es interesante? Ya voy a explicar por qué exijo que el A sea positivo. La función exponencial de base A, exp sub A, es una función que va del R en R. El dominio es todo, pero el recorrido capaz que no sea todo, no lo sabemos. Esa es la exponencial en base A. Entonces ahora se ve por qué no permito que el A sea negativo. Porque si el A fuese negativo, por ejemplo, menos 1, y lo quiero elevar a un medio, voy a tener problemas porque voy a estar sacando la raíz cuadrada de menos 1, que no es un número real. Entonces,
esta hipótesis A mayor que 0 es para asegurarnos de que estamos trabajando en los números reales y no hay complejos. ¿Ya? La razón por la que exijo que el A no sea 1 es porque si el A es 1, 1 a la X es siempre 1. Y ahí estaríamos hablando de una función constante. Fome, constante igual a 1. Entonces, veamos algún ejemplo. A igual a 2. Todas estas funciones para A mayor que 1, distinto de 1 y más grande que 1, por ejemplo, A igual a 2, todas tienen un gráfico similar. Miren, en 0, por convención, por decreto, por ley, etcétera, como quieran llamarlo, el valor del 0 siempre es 1. A a la 0 se define como 1. Por ejemplo, 2 a la 0. Entonces, todas van a pasar por el 1. Todas las funciones, independiente de si la base es 2 o 3 o 4. ¿Ya? Incluso si el A es menor que 1 también. Pero lo voy a dibujar con A mayor que 1. Porque con A mayor que 1, todas estas funciones son crecientes. Pasan por aquí y crecen rápidamente. Por ejemplo, con A igual a 2, la función y igual a 2 a la X. Cuando X es 1, vale 2. Cuando el X es 3, vale 8. Gracias. Ya empieza a dispararse, ¿no? Crece muy rápido. Entonces el gráfico es así. Rapidísimo crece. Crece muy rápido, estas funciones crecen muy rápido. Por eso cuando hablaban de la época del COVID, que la pandemia, que el virus se expande exponencialmente, era así, rápido. Crecía todo muy infectado. ¿Okay? Y cuando el X empieza a ser negativo, cuando uno se mueve negativamente, ya empiezan a aparecer potencias negativas del 2. Por ejemplo, 2 a la menos 1 es un medio. Así que en menos 1, ahora el valor ya no es 1, es un medio, o sea, bajó. Ya sigue bajando. No hay un quiebre ahí, lo que pasa es que el dibujante es malo, eso es todo. Okay, por ahí está menos malo, menos feo. Igual acá. Ok, y si yo tomo el menos 2, queda 2 a la menos 2, un cuarto. Oh, se achica la mitad a 1. O sea, baja. Nunca va a ser 0, porque una exponencial a la x como va a ser 0, no puede. Pero se aproxima tanto al eje x como uno quiera. Es asintóticamente similar al eje x negativo, hacia acá. Eso. Entonces, el dominio de esta función es todo R. Yo puedo evaluarla en cualquier número X, cualquier X. Ok, ¿qué pasa? Eso para A igual a 2, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo digo un número, una base menor que 1, por ejemplo? ¿Qué pasa en este caso? A igual a un medio, pero es que nada. ¿What? ¿Se invierte el dibujo? Claro. Porque si el A es un medio, es lo mismo que un medio es 2 a la menos 1, entonces 2 a la menos x. Entonces, el comportamiento, hay una reflexión con respecto al eje. Entonces, el dibujo se invierte, como dice Vicente. Sigue pasando por 1, pero ahora ocurre. Entonces, debería yo escribir acá con lápiz azul. Y azul corresponde con el gráfico azul. ¿Ya? Pero usualmente uno trabaja con exponenciales de base mayor a 1. Estas son las que van subiendo. ¿Eh? El dominio es todo. El dominio es todo. ¿Y qué pasa con el recorrido? ¿El recorrido de esta función cuál es? Iría desde el 0 sin contar al 0 hasta el infinito. Muy bien. Nicanor, sí, me acordé del nombre. Nicanor tiene razón, porque el cero no está. Porque recuerden que para que un número Y
que me imagino el eje Y, para que ese número esté en el recorrido, cualquier recta horizontal tiene que cortar al gráfico, que pase por ese punto. Y la recta que pasa por el 0, que se llama eje X, esa no corta. Y debajo, peor, tampoco corta. Pero apenas subo, ahí sí corta. Claro que si subo muy poquitito, del 0 al 0,000007, esa recta horizontal va a cortar el gráfico, pero bien lejos hacia la izquierda, porque es muy chiquitita la altura. O sea, pero eventualmente va a intersectar cualquier recta horizontal que esté arriba del eje X, porque el gráfico sigue bajando hacia la izquierda, tanto como uno quiera, y eventualmente va a chocar con la recta. Ese es el recorrido. Ok, entonces ya dibujé la recta, la exponencial azul, la vamos a sacar ya porque esta no, lo que digo, no la vamos a usar mucho, tiene mucho sentido. Es similar, todo se invierte, pero es similar al comportamiento. Ok, y esta función es inyectiva o no? ¿Es inyectiva o no inyectiva? ¿Es inyectiva o no? Sí. Florencia, ¿es inyectiva o no? ¿Qué dice usted que es, no? Que sí es, y tiene algún motivo. Ah, sí, pero sí, claro, para 2x distintos me va a dar distintas imágenes. ¿Sí? Está bien lo que dice, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón de fondo? Estrictamente creciente. La curva es estrictamente creciente y todas las funciones cuyo gráfico es estrictamente creciente, esas son inyectivas. ¿Estamos de acuerdo? Y si el gráfico fuera estrictamente decreciente, igual sigue siendo inyectiva, solamente que el gráfico baja. Pero tiene que ser estrictamente. Y crece siempre, o decrece siempre. Esta crece siempre. Ok, entonces, si yo modifico, ok, ahora esta función, pero no es épica, porque mira, el recorrido es demasiado grande. Entonces, pero recuerden que yo puedo modificar el dominio todo, ese no es el problema. Pero si yo le restringo el recorrido y elijo precisamente el recorrido de la función, a esta debería yo ponerle otro nombre, ya le voy a poner un peluquín, esa, porque no es lo mismo que la exponencial, porque la exponencial tenía el conjunto de llegada todo, y a esta yo le estoy modificando el conjunto de llegada de manera de hacerla epi. Entonces esta es inyectiva y es epiyectiva, esta función es biyectiva, porque tiene ambas propiedades. Como es estrictamente creciente e inyectiva, y como todo elemento en conjunto de llegada está en el recorrido, porque así lo elegimos, esta función es biyectiva. Bueno, y si es biyectiva, entonces ¿qué pasa? ¿Qué puedo decir si es biyectiva? O sea, algo interesante, ¿no? ¿Quién dijo eso? ¿Vicente? Bien, Vicente, tiene inversa. Esa función existe, la inversa, pero es feo el nombre, ¿no es cierto? X sub A con peluquín a la menos 1, feo. Logaritmo en base a, así se llama la inversa de la exponencial. La exponencial restringida de esta manera, ¿verdad? Entonces el logaritmo en base a A es una función. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Cómo se relacionan el dominio y el
recorrido de la función original con el dominio y el recorrido de su inversa. Se revierte. Ya, se revierte. El dominio del logaritmo es el recorrido de la original. Y el recorrido del logaritmo es el dominio de la original. Se revierte, porque este pasa a ser el dominio de esta y esta era el dominio de la original, es el recorrido de la inversa. Ahí tengo mi función logaritmo y ya tengo el gráfico. ¿Cómo obtengo el gráfico? Espera. Deja ubicarme bien. Es 1, 1, 1, 1, 1, horizontal, 1, 1, 1, vertical. Y aquí tengo la recta. Ayuda a un divisor. Y y igual a x, la diagonal principal. Y ahora, y ahora hay que hacer una reflexión, ¿no es cierto? Una reflexión. Y ese dibujo reflejado es el logaritmo. Entonces, ¿este punto qué punto de allá? Este es el 0,1. Entonces, ese se transforma en el 1,0. Obviamente que aquí hay una asíntota. Nunca toca. El logaritmo nunca toca el x y y. Es asintóticamente hacia abajo. Es el gráfico logaritmo. Y por supuesto que las propiedades de esas son inversas a las de esta. Aquí la exponencial crece rápidamente, violentamente. Y el logaritmo, que como mi sueldo, crece muy lento, incluso la inflación le gana. ¿Ya? No, te decía, siempre nos actualizan el sueldo para ganar, para mantener el poder adquisitivo. Ya, ok, puro milagro. Ya. Entonces, pero crece muy lento. De hecho, cuando uno en matemáticas, en la teoría analítica de números, por ejemplo, cuando uno quiere encontrar funciones que crecen lento, uno empieza a hacer cosas así. Logaritmo, del logaritmo, del logaritmo. Este es como la lista de espera del FONASA, ¿cachai? Muy lento. Logaritmo del logaritmo. No, 3 meses esperar para la operación. ¿Cachai? Muy lento. Ok, sobre el logaritmo es, en todos los países del mundo igual la misma actividad. FONASA, National Health Service, todos esos son iguales. Ya, independiente del país. Muy lento el logaritmo. Y esta función logarítmica es muy útil conocer valores. ¿Ya? ¿Por qué uno dirá? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los navegantes del año del cohete, que son navegantes de los siglos, antes que existieran las calculadoras y los computadores, o sea, estoy hablando hasta los años 40 del siglo XX, o sea, al principio de la guerra, ahí todo era por radio, nomás no había calculadoras, nada, puras cosas, digamos, estaba recién empezando la tecnología de comunicaciones, los computadores apenas estaban siendo inventados, las calculadoras de esa época no sé si había, probablemente no, había las reglas de cálculo, eran unas reglas, uno deslizaba así, esas cálculos, ¿verdad? Pero esto nunca es problema elevar el número 2, por ejemplo, a una potencia, bueno, siempre que sea entera, ¿ya? Porque si hago 2 elevado a raíz de 2 va a ser complicado calcular eso, ¿ya? Pero elevar a una potencia entera nunca ha sido un problema. Las cosas de multiplicar el 2 por sí mismo tantas veces
el exponente te lo indique. ¿Ya? 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5. Eso no es problema, pero los valores inversos, ¿cómo calculo yo, por ejemplo, el logaritmo en base 2 del 8, logaritmo en base 2 de 7, por ejemplo, estos valores? Bueno, ¿y qué sería el logaritmo en base 2 de 7? Ok, este es un número, ya, pongámosle un Y, así le vamos a llamar este número, ya. Pero esta es la función inversa de la exponencial, es decir, este es el exponente al que yo necesito elevar la base para obtener 7. ¿Ya? Entonces, 2 a la 3 me paso porque es un 8. 2 al cubo es 8. Entonces, y 2 al cuadrado es 4. Entonces, lo único que puedo decir es que el 2 está entre el Y está entre el 2 y el 3. Eso es todo lo que puedo decir, porque 2 a la 2 es 4 y 2 a la 3 es 8. Me pasa. Entonces necesito, el Y va a ser 2, no sé cuánto, no tengo calculadora, no sé. ¿Ya? Y los antiguos del siglo XIX tampoco tenían calculadora. ¿Ya? Y por supuesto que los navegantes, cuando estaban los marinos ingleses, los europeos, americanos, necesitaban dirigirse, hay que ir al contramaestro y hay que poner rumbo a la ciudad. No sé, en esa época ni siquiera existía el canal de Panamá. Poner rumbo a, rumbo a Amberes, puerto de Amberes. Hay que hacer unos cálculos con un sextante, tenían la maquinita ya, así como era como una media luna. Ok, ya, tenemos que dirigirnos hacia allá y tenemos que calcular el logaritmo en base 2 de 7 para poder ponerlo. Y entonces, ¿y no había calculadores? ¿Qué hacían? Existían. En el pasado los matemáticos se preocupaban de estas cosas, ¿verdad? Y hacían, había métodos para calcular logaritmos, que usaban trucos algebraicos donde solamente había que hacer sumas y restas. De alguna manera se las ingeniaban. Igual había que quemarse las pestañas porque había que sumar, 18 números grandes, restarle otros para poder aproximar el logaritmo. ¿Ya? Entonces existían tablas de logaritmo. Pero siempre fue un problema calcularlas. Hasta que aparecieron las calculadoras electrónicas. ¿Ya? Pero lo que necesitamos es conocer propiedades de estas funciones para poder simplificar cálculos de ciertos números. Y estas funciones fueron descubiertas por ahí por el 1590 quizás, donde no estoy seguro del año ya, porque ¿cuándo vivió el Señor? Es importante que dirán ¿qué nos importa a nosotros? ¿Qué nos importa a nosotros la historia de la matemática si venimos a estudiar astronomía? Pero que en la época, en años pasados, había muchos matemáticos que eran astrónomos y viceversa, se confundían. John Napier. 1550. John Napier, el hombre de los logaritmos neperianos. John Napier. 1550, 1617. Este hombre fue el que descubrió los logaritmos neperianos, que son logaritmos en una cierta base que no es 2. Es un número que se llama, ustedes le llaman la constante de Euler. ¿Han usado aquí el número E antes? ¿Cómo no van a conocer el número? ¿Conocen el número pi, sí? Sí. Y hasta los egipcios, antiguos egipcios conocían esto. 14, 15, 9, 6, después no puedo calcular más. Ese es el pi, y hay otra constante fundamental de las matemáticas, 2, 71, 82, 81, 8. Por ahí, esa otra constante que también aparece en la calculadora. Después les voy a explicar de dónde se origina.
Pero John Napier, que era un noble escocés, un noble, o sea, tenía castillo, tenía propiedades, mucha plata, entonces podía dedicarse a las matemáticas. Y él inventó estos logaritmos neperianos, con esa base. Pero él ya en esa época, así de antiguos son los logaritmos. Siempre ha habido problemas para calcularlos. Y hay ciertas propiedades del logaritmo que las puedo usar para simplificar el cálculo. Propiedades del logaritmo. ¿Y de dónde vienen estas propiedades? Bueno, corresponden con propiedades de la exponencial. Toda propiedad de la función exponencial se traduce en una propiedad del logaritmo, porque estas funciones están íntimamente relacionadas porque una es la inversa de la otra. Ok, ¿alguien se acuerda de estas propiedades? En el liceo se las demostraron. Si yo multiplico dos exponenciales, a la x por a la y, Se suman los exponentes. se suman los exponentes, ¿no es cierto? Esa era una. Dos, a la x dividido por a la y. Se restan los exponentes. Se restan los... Oh, parece que estuvieran rezando. Se restan los exponentes. Bueno, ¿y qué más? Esperen. Y el otro, a a la x elevado a la beta. Se multiplican. A la beta x, ¿no es cierto? Esas son las tres propiedades básicas de la exponencial. ¿Estamos de acuerdo? Y estas ustedes las conocen del liceo. Ok, entonces estas corresponden con propiedades del logaritmo. Ok, esto que voy a hacer ahora lo voy a hacer con malicia. Vale. Allá voy a usar x e y, y aquí también voy a usar x y, pero las x y de acá no son exactamente las de allá. Ustedes dirán, ¿por qué profe hace eso? Bueno, es que lo que quiero es enseñarles a ustedes a abstraerse de los nombres de las cosas y entender las ideas. Ese es el objetivo, ¿ya? Porque si empiezo a cambiar letras todo el tiempo, en algún momento se me van a acabar porque tenemos cuántas, 26, 28, no me acuerdo. Entonces, si hay una fórmula muy grande, tengo que a veces usar la misma letra para designar objetos distintos. ¿Y cómo distingo uno del otro? Bueno, la idea, depende de qué signifique. Ok. ¿Cuánto vale el logaritmo de x por y? No, si no traten de adivinar. Logaritmo de x más logaritmo de y. Sí, claro, se sabe la fórmula. Logaritmo de x más logaritmo en base a y. Siempre que esté todo definido, sea positivo y que no haya cosas raras. Ya. Esta fórmula se corresponde con esta. Pero la x y la y allá no son las mismas que acá. Cuando veamos la demostración, vamos a ver qué está pasando, ¿ya? Pero en vez de hacer la lista de las otras 2 y 3, ¿por qué no hago la demostración de esta rápidamente? Okay. ¿Cómo demostraríamos esto? Bueno, es que el logaritmo está relacionado con la exponencial, ¿no es cierto? Y yo sé que la exponencial es 1 a 1, porque es estrictamente creciente. Entonces, si yo quiero demostrar esto, basta demostrar que cuando yo hago este cálculo, a elevado al lado izquierdo, me basta con que esto sea cierto. Me basta con que eso sea cierto. Sí, porque entonces tengo a elevado a algo igual a elevado a otra cosa. Pero como la función es 1 a 1, la única manera en que dos imágenes sean distintas, recuerden qué significa ser 1 a 1, ¿alguien se acuerda? ¿Qué significa 1 a 1? Que si f de x es f de x', entonces es porque el x tiene que ser x', ¿no es cierto? Entonces, eso es la inyectividad. O sea, que la voy a usar aquí, porque la función exponencial es inyectiva, Florencia. Es inyectiva porque es estrictamente creciente, ¿ya? Inyectiva. Entonces, estoy usando la inyectividad. Si yo demuestro esto es porque los exponentes son iguales y estaría demostrando eso. ¿Estamos bien? ¿Me están siguiendo?
¿Sí? Ok, ¿cuánto vale a elevado al logaritmo? Una es la inversa de la otra. Entonces no pasa nada. No le pasa nada al argumento, porque es como aplicar, es como elevar al cuadrado la raíz cuadrada de x. X positivo. Raíz cuadrada de x elevado al cuadrado, ¿cuánto me da? X. Recupero por lo que partimos, ¿cierto? Aquí es similar. ¿Y qué pasa con el lado derecho? No, pues es a elevado a una suma. A elevado a una suma. A elevado a una suma. ¿Cuánto es a elevado a una suma? Es el producto. Estoy usando la propiedad 1 de la exponencial. ¿Sí? A elevado al logaritmo, bueno, ya dijimos que este no le pasaba nada, lo mismo que y este. ¿Es cierto eso? Sí. Obvio. Chum, 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 chachín. Ahí está la demostración. Entonces, ¿cachaste que el x de acá no es el mismo de allá? Con el x de acá yo formo el x de allá, que es el logaritmo en base a la x, otro x. Pero eso no importa, lo que importa es la propiedad. No importa los números, importa la propiedad. Ok, demostrado. ¿Ok? Entonces ustedes cuando estén en una prueba, ya, ojalá que siempre vayan a la prueba con un alfiler. ¿Ya? Entonces cuando ustedes estén en la prueba así, y le aparezca esta fórmula, ¿ya? Esto, entonces antes de escribir nada, se pincha con el alfiler en la mano. No escriba nada, porque no hay fórmula para esto. ¿Ya? Porque yo he visto burros volando, ya he visto estudiantes que escriben esto. ¿Ah? ¿Y usted cree por qué tengo tan poco pelo? Porque cuando veo esto me tiro el pelo, ¿me entienden? No hay fórmula. Cualquier fórmula que se le ocurra que no esté en la lista, no. Con el alfiler, ¿ya? No escriba, porque va a estar mal. ¿De acuerdo? No lo puedo decir más claramente. Ok, number 2. Hagamos otra. ¿Cómo se demuestra el cambio de base? Ya vamos a llegar ahí, es más complicado. ¿Ya? Pero despacito por la piedra. Ok, propiedad 2 del logaritmo. El logaritmo de un cociente en la resta. Pero logaritmo. ¿Estamos bien? ¿Cómo demostraríamos esto? Mismo truco. Me basta con demostrar esto. Usando la inyectividad de la función exponencial. Si yo tengo que a elevado a esto es a elevado a esta resta, es porque los exponentes tienen que ser iguales. Esto igual a eso, ¿qué es eso? A elevado al logaritmo en base a, es esto. A elevado a una resta. A elevado a una resta. A elevado a una resta es el cociente. Esto A elevado al logaritmo y este ya, X categoría y ya, cierto, así, demostrado. Propiedades, ninguna otra ya. Si tengo el logaritmo de una recta sobre eso nomás.
no hay fórmula. ¿Qué con el logaritmo de la recta? No hay una fórmula. Pero ese logaritmo cociente sí tiene fórmula. Oh, me parece que este hombre, John Napier, tenía mala reputación. Igual que Giuseppe Verdi, el compositor de ópera famosísimo. ¿Lo conocen, no? Mira, no voy a pelar a nadie, pero Napier ya está muerto hace como 5 siglos, así que no lo puedo pelar. Era bastante... Ah, no, lo estoy confundiendo, discúlpame, John. Lo estoy confundiendo con un astrónomo famoso. Ah, usted, lo siento, pero no todos los astrónomos han sido buenas personas. Tycho Brahe también no tenía plata, era príncipe y trataba muy mal a sus empleados. Sácate. Pateaba a su... Sí, era un déspota. Mala onda. Verdi también Giuseppe quería trataba de criado en su asiento, mandando a la gente. Bueno, grandes músicos, pero no grandes personas. Ya. Ok, so, no pelar más, no pelar a nadie más. Number 3, tercero. A, X, beta. Oh, sorry, estoy copiando la... No, esa no es la idea. Logaritmo en base a de X a la beta. Ya, Vicente, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? La fórmula. El exponente baja, ¿se acuerdan? El logaritmo de x a la beta, el exponente baja, multiplica el logaritmo. Esa fórmula se la conocen del liceo, se la memorizaron. ¿Cómo se demuestra? Bueno, el mismo truco. Me bastaría con demostrar esto, porque como la función exponencial es inyectiva, si tengo f de x igual a f de x', porque x es lo mismo que x', ¿qué es eso? Ok, a elevado al logaritmo, no pasó nada, recupero el argumento. A elevado a beta veces algo. A elevado a beta veces algo. Es a la algo elevado a beta. Porque se multiplica este. Ok, pero a elevado al logaritmo en base a es x. X a la beta igual a x a la beta. Sí, seguro, cierto, chachín, gané. Ahí está la demostración. Esa es la tercera demostración, la tercera propiedad del logaritmo. Estoy solamente usando que una es la inversa de la otra. Entonces aquí estamos aplicando el tema de la inversión de funciones. Ya, y la fórmula que quería demostrar Vicente es la fórmula de cambio de base. Esta fórmula, la demostración es bien instructiva, cambio de base. Logaritmo en base b de x se relaciona con el logaritmo en base a de x, pero hay un número, una constante que molesta ahí. Esa es la fórmula de cambio de base. Logaritmo, aquí ya no puedo hacer el truco. No puedo usar el truco porque si tendría que ser b elevado a esto y aquí b elevado a un cociente y b elevado a un cociente. No, difícil. ¿Ya? Entonces, para demostrar esto, la demostración es diferente. Aquí usamos la definición, demostración. Entonces, los matemáticos, cuando no sabemos cómo hacer algo, lo primero que hacemos, le damos un nombre. Nos ayuda psicológicamente. ¿Ya? O sea, m, el logaritmo en base b de x. N, el logaritmo en base a de x, de otro. Y m, n, r, ok, no sigue la r, pero es que para no ponerle m, n, o. Si le pongo o, va a aparecer 0. Entonces mejor le pongo r. Y p', no, r, ya, está bien, r, logaritmo en base a de p. Ahí tengo las tres cantidades que aparecen, m,
N y R. Entonces lo que quiero demostrar es que M por R, por demostrar, este por este, M por R igual N. Ese es mi norte. Eso es lo que quiero demostrar. Que M por R es N. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Puedo borrar estas charlas aquí? ¿Cómo lo hago? ¿O qué significa esto? Pero esto significa M es el exponente al que tengo que elevar la base para obtener X. Esa es la inversa, la definición de la inversa. Este es un logaritmo. Entonces un logaritmo, ¿qué significa? Un logaritmo es un exponente. Es el exponente al que necesito elevar la base para obtener X. A a la n igual a X. Y este es el exponente al que necesito elevar la base para obtener P. Ok, estos son iguales. A a la n igual P a la n. Pero es que el P vale A a la R. Pero los exponentes se multiplican, propiedad es A a la R por N. Pero A es inyectiva. Pero la exponencial es inyectiva. A elevado a algo igual a A elevado a algo solamente cuando los exponentes coinciden. Demostrado. Vicente, esa es la demostración. ¿Listo? Eso. ¿Puedo poner aquí? Sí. Bueno, como les digo, el problema del cálculo del logaritmo ha dado dio dolores de cabeza durante mucho tiempo. Porque había que hacer tabla. Ustedes no se acuerdan, porque ahora existen los teléfonos centrales, pero hubo una época, cuando yo era joven, que existían las guías telefónicas. Todavía ya no las entregan. No, la compañía de teléfono te las mandaba a la casa. ¡Mamá! ¡Llegó la guía telefónica! Era un tremendo libro así grueso, ¿ya? Lo siento, y hay que hacer la mejor. Pero hacía unos libracos y a veces venían en 2 volúmenes. La guía telefónica de Santiago venían 2 tomos. Y después esas cuestiones quedaron ahí botadas. ¿Quién la usaba? Porque después empezaron a aparecer la internet y uno buscaba un teléfono por internet. Yo tenía un teléfono inteligente, más inteligente que uno incluso, ¿ya? Pero esos libros ya no aparecen. Pero hubo una época en que existían las tablas de logaritmo. Cada barco tenía su tabla de logaritmo, su libraco. Estamos hablando de 1850, durante el imperialismo británico, que los británicos viajaban a comerciar a todas partes del mundo, le iban a quitar la comida a Indonesia, a África, a todas partes, ¿ya? Porque eso es lo que hacían. Entonces tenían estos comercios, lo llamaban comercio, ¿ya? Entonces iban en estos barcos y tenían que navegar grandes extensiones, y para eso estaban las tablas de logaritmo. Y una de las tablas de logaritmo más populares que existieron, que la Marina Británica usó durante 100 años, fueron las tablas creadas por un matemático chileno. El primer matemático chileno, ustedes no lo conocieron, de las pocos, estaba Coahuila yo, estaba recién, apenas gateaba, 1850 por ahí. ¿Ya? Ramón Picard, primer matemático chileno, de esa época, el hijo
fue hijo de un prócer de la independencia, el general Picarte, no me acuerdo cuál es el nombre de Picarte, pero hay una calle en Valdivia, que es la calle Picarte, una de las calles principales de la ciudad de Valdivia. El general Picarte era aliado de O'Higgins en la época de la independencia y tuvo un hijo, Ramón Picarte, que estudió matemáticas en los albores de la Universidad de Chile, porque la Universidad de Chile se inauguró en 1842. Entonces, no sé si era 1850 exactamente el año que estudió ya, pero por ahí, 1850, 1860. Y él estudió en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U de Chile. Por esa época, ¿ya? Era ingeniero. Y él inventó un nuevo método para calcular logaritmos con sumas y restas. Muy eficiente. Y de hecho fue a presentar su trabajo. Él viajó a París. Estamos hablando de 1800 y tanto. Viajar a París, la gran del Latam, ¿no? Había que ir a Valparaíso a tomar un barco que te llevara a San Francisco, en la costa occidental de los Estados Unidos. Después había que cruzar todo el continente americano hasta llegar a Nueva York. Y ahí en Nueva York tomabas un barco para llegar a Francia. La otra opción era irse por el Cabo de Hornos, pero probablemente no llegaba. El Cabo de Hornos, para pasar el Cabo de Hornos hay que tener mucha suerte en esa época. Un mar salvaje, no se podía viajar por ahí y no existía el canal de Panamá, así que había que cruzar por tierra a Estados Unidos. Y se dio la pega de llevarse el libro y lo expuso en Francia, en París, y ahí estaba Charles Hermite, los grandes matemáticos. Sí, está buena la deshinchada, está bueno el trabajo. Y pudo venderlo, sacar algo de plata, se lo vendió a los ingleses, etc. Pero hay un matemático chileno que valía la pena. Ramón Picarte, primer matemático chileno. Ya, ahí aprendimos un poco de historia. Bueno, vista de las propiedades del logaritmo, hicimos aplicaciones de las funciones inversas. Bueno, hasta aquí llegamos con la materia para la prueba 1, ¿ya? No hay más materia. Mañana vamos a hablar de la materia para la segunda prueba. Pero podríamos aprovechar el resto de la hora, yo creo que podría quedar como media hora, ¿no? No, Queda bastante. Podemos hacer ejercicios sobre inversas, ¿ya? Veamos si es suficiente. Ya, aquí hay un ejercicio resuelto. Página 77. Página 77. Problema número 2. H, una relación. Esa es la relación. Y cuadrado más 1 igual a x. Parte A. Hallar el dominio y el recorrido. B. Graficar el H, restringir el dominio, de modo que sea inyectiva. B. Graficar H. C. Restringir dominio y recorrido, de modo que H sea, inyectiva. D. Demostrar que es inyectiva, de modo que H sea inyectiva y demuestre esto. Encuentre, yo le voy a poner una llave aquí, esto no está en el libro. Encuentre una fórmula para H a la menos 1. Encuentre una fórmula.
¿Ya? Todos, vamos a hacer toda esta regla. ¿Estamos listos para empezar? ¿Qué tipo de relación es esta? La fórmula, la función es cuadrática, ¿no? Pero no es cuadrática en X como usual, es cuadrática en Y. Ya, por lo tanto el gráfico no es así. Tampoco es así, porque esas serían parábolas verticales, o que se abren hacia arriba o hacia abajo. Las parábolas verticales ocurren cuando el X está el que aparece al cuadrado. Cuando el que aparece al cuadrado significa, ¿qué tipo de parábola tengo yo? Florencia, ¿qué tipo? Hágame como un monito, a ver. Horizontales, ¿no es cierto? Horizontales. Puede que entonces el gráfico va a ser algo así. Así quizá, o quizás así. No lo sé. ¿Ya? Y tengo que saber cuál es cuál. ¿Cuál es la fórmula? X vale y cuadrado más 1. Entonces, yo generalmente tengo dificultades para dibujar esto, que es lo que yo hago. Yo trabajo encima calladito así en otro papel e invierto. Cambio el X por el Y. Cambio el X por el Y. Eso es lo que hice. Aquí hice un cambio. X lo cambié por Y. Eso es lo que hice. Entonces, ahora sí obtengo una cuadrática que me parece más conocida, porque esta la he dibujado 800.000 veces. Y digo igual X cuadrado más 1. Por acá está el 1 y ese es el dibujo de esa. Bien, pero es que eso es porque hice el cambio. Ahora tengo que volver a hacer el cambio. Cuando yo hago el cambio de vuelta, lo que tengo que hacer es la reflexión. Este compadre, esta rama eventualmente intersectará esto, me imagino, no lo sé. Pero la cuestión es que capaz que no lo sé. Pero lo que sí sé es que el gráfico va a ser algo así. Entonces aquí yo lo digo mejor. Entonces ahora yo hago X igual Y cuadrado más 1. Cuando el Y es 0, el X vale 1. Ahí está mi punto. ¿Okay? Y aquí la otra cosa que sale a la vista es que si yo cambio Y por menos Y es completamente simétrica, no cambia nada. Porque al cambiar Y por menos Y, el cuadrado mata el signo. Así que me basta con dibujar la parte de arriba. Y después copio la parte de abajo, que es la reflexión. Ok, a medida que el Y va creciendo, por ejemplo, cuando el Y vale 1, es decir, que estoy a altura 1, por aquí está el 1, cuando estoy a altura 1, para el Y, el X vale 2. 2. Aquí tengo otro punto. 2 para X, Y igual a 1. Aquí tengo ese gráfico, ¿ya? Y hacer el resto como es. Más o menos así, y aquí es simétricamente, completamente simétrico. Ese es el gráfico. Entonces aquí yo sé que hay un punto, este punto tiene X igual a 2 y Y igual a 1. Aquí lo pueden ver, 2 igual 1 cuadrado más 1. Bien. Ese es el dibujo. Dominio y recorrido. ¿Cuál es el dominio? No hay ninguna restricción. ¿O sí? ¿Cuál es el dominio? Positivo mayor o igual a... Recuerden que para que un X esté en el dominio, por ejemplo, este X no está en el dominio, porque si yo lanzo una recta vertical, esa recta vertical no intersecta el gráfico. ¿Ya? Entonces el dominio va a estar desde 1 para adelante, desde 1 hacia allá, incluyendo al 1, por eso le puse cerrado ahí. Ese es el dominio. ¿Y el recorrido? ¿El recorrido? Todos los reales, porque cualquier Y que yo me dé, por ejemplo ese, y lanza la recta horizontal, siempre va a cortar.
Ya, ahora tengo que restringir el dominio y el recorrido para que mi H sea biyectiva. Profe, Estudiante, por ejemplo, para graficar ese que hizo recién, no podría despejar la Y y después hacer el otro lado. aquí, Sí. sí, claro, puedo hacer eso. Y después tendría que ser esto. Muy buena idea. Entonces, después tendría que graficar la función raíz de x menos 1 con un signo más y el signo menos en la rama de abajo, y también llega al mismo sitio. Pero es más trabajo reflejar. Mejor hacer lo que hice yo, de hacer la reflexión. Más rápido, no sé. Pero ambas son válidas. ¿Ah? Y hay que tener cuidado que el x tiene que ser mayor o igual que 1, si no estaríamos acá con números raíces cuadradas y números negativos. No se puede. Ok, bien, buena idea, Nicanor. Ok, ahora, ¿cuál es el problema? ¿Es este el gráfico de una función? No, porque si